Bueno, colegas, eh, esta charla que tiene por título en Industria de la Educación es una charla que yo hice en el capítulo Seniors hace un par de meses atrás, que fui invitado por ellos para dar esta charla. Y sugerían los colegas ahí que poco menos que yo viajara por todo Chile repitiendo esta charla, y la verdad que a estas alturas de la vida no me seduce mucho la idea, menos aún con la tecnología actual, que podemos llegar a los colegas con lo mismo tema, pero por otras vías. Entonces decidí transformar esa charla en tres videos. ¿Ah? Vamos a ver ahora la primera parte. ¿Ah? Son videos que más o menos duran una media hora cada uno aproximadamente, de manera que lo pueden hacer la maratón completa o ir viéndolo de a uno. Entonces, como decíamos, partir con la industria de la educación, primera parte, y como corresponde, partir con las presentaciones. Mi nombre es Sergio Cousiño Mutis, soy cirujano dentista, licenciado y titulado en la Universidad de Chile. Tengo un diplomado de gestión en odontología realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Soy especialista en ortodoncia. También soy especialista en ortopedia funcional de los maxilares. Y tengo un diplomado en educación universitaria en ciencias de la salud. ¿Ah? Eso sería mi currículum académico bien resumido, digamos. Ahora, en lo que se refiere al currículum gremial, o mal llamado gremial, porque nosotros no somos un gremio, somos una orden profesional. Yo comencé el año 84 como presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de la Universidad de Chile, en el periodo 84-85. En ese periodo también me tocó ser miembro del Consejo de Presidentes de la fecha. El 84, del Consejo de Presidentes que refundamos la fecha, porque la fecha había sido eliminada el año 73. Y el 85 ya como miembro de ese Consejo de Presidentes, porque ya la fecha estaba constituida. Posteriormente fui presidente del capítulo de ejercicio liberal del Colegio de Cirujanos Dentistas en dos periodos. El primer periodo fue del 2010 al 2011 y el segundo del 2018 al 2020. Eh, Entre medio fui consejero nacional del Colegio Cirujano Dentistas entre el periodo 2012 y 2016. Eh, en esa oportunidad obtuve la segunda mayoría nacional, pues se votaba por personas individuales. Y me tocó ser miembro también de la directiva de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios en el periodo 2016 al 2018. Yo partí acercándome a la federación porque fui nombrado encargado de parte del colegio de representar al colegio de la federación, y posteriormente, eh, al principio del 2016, la, el Consejo de Presidentes de la Federación, que reúne, o reunía en ese tiempo unos 26 colegios profesionales, votaron unánimemente por mí para formar parte de esta directiva. Y es por eso la razón que estuve en esta directiva, como digo, durante 3 años. Bueno, esto desde los comienzos, cuando estábamos refundando la fecha, el año 84, no había federación, ni tampoco menos aún directiva de la federación. Entonces, lo que se hacía era funcionar como órgano colegiado y la vocería se iba rotando
de a dos presidentes por vez. En esa oportunidad me tocó participar en esa conferencia de prensa junto con Carlos Zafirio, que en ese entonces era presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho. ¿Ah? Esta foto ya tiene como 43 años más o menos. Bueno, en ese entonces, que eran tiempos muy complejos en nuestro país, era frecuente que frente a la casa de mis papás hubiera estacionado un auto parecido a este. Digo parecido porque se estacionaba frente a la casa de mi papá, tenía como seis antenas por todos lados, antenas en el techo, antenas en el capó, antenas en la maleta. ¿Ah? Y los ocupantes de este auto, yo me acuerdo cuando salí en la mañana, tipo 7:15 para irme a la universidad, se daban vuelta y me quedaban mirando fijamente. Entonces yo les devolvía la mirada y los saludaba, buenos días. Seguía mi camino a tomar la micro. Y en la noche a veces llegaba también y estaban ahí, me ocurría lo mismo, yo daba buenas noches y me echaba a la casa de mi papá y mamá. Entonces, que era un poco por molestarlo. ¿Ah? Y yo sabía que estos gallos eran malos, pero pienso que vine a saber cuán malos eran cuando salió el informe Rettig y el informe Balich. Ahí tomé conciencia de cuán malos podían ser. Pero bueno, cuando uno tiene esa edad, la verdad que es invencible, más o menos. Así que entonces, el año 84, como nos decía, se refundó la fecha, se redactaron sus estatutos, se plebiscitaron, se aprobaron por los estudiantes de la Universidad de Chile y ya hacia fines del 84 se hicieron las elecciones de, de, de directiva de la federación. ¿Ah? Ahí está una imagen de uno de los tantos foros que se hicieron en las diferentes facultades de la Universidad de Chile. En paralelo, pero iban un poco más adelantados que nosotros, en la FEUC, el año 84 salió electo Tomás Jocelyn Holt como presidente de la FEUC, y el 85 fue electo Claudio Rego, el actual gobernador, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, fue electo presidente de la FEUC en ese entonces. Ya a fines del 84, eh, resultó electo presidente de la fecha Jelko Lubetic, de la Escuela de Derecho, y en la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, fue electo Sergio Mico. Ya el año 85, con todas las federaciones a nivel nacional electas, constituimos la CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, y las movilizaciones que llamaba la Confech tenían muchísimo más fuerza porque eran ya a nivel nacional. Como se ve ahí en la imagen, en ese lienzo que dice nos vendieron la educación, no compramos su reforma, Confech. Entonces ya era muchísimo más amplio la convocatoria a estas movilizaciones. Pero yo más que hacer recuerdos, que nunca está de más hacer recuerdos, quisiera partir con algunas cuestiones conceptuales. Esto es visto desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Entendemos los bienes públicos, nosotros que son los que están disponibles para todos, y son regulados por el Estado en cantidad y calidad. ¿Ah? Este disponible para todos significa que cualquiera puede acceder, es un derecho, pero todo derecho lleva para un deber, que es el tener las capacidades y los méritos para estar ahí. Entonces no es que todos, porque yo quiero ser tal cosa, tengo el derecho de ser, sí, de acuerdo, pero tienes el deber de tener las capacidades para.
¿ah? Porque lamentablemente en nuestro país cada día una vez más que se exigen derechos, pero pocos están dispuestos a cumplir los deberes. ¿Ah? Entonces, como dije, estos bienes son regulados por el Estado, tanto en cantidad como en calidad. Por su parte, los bienes de consumo son aquellos que se adquieren en el mercado pagando un precio por ello, y estos están regulados por el mercado. El Estado no tiene ninguna capacidad de regulación de este tipo de bienes. En otra cosa, que en Chile tenemos un verdadero despelote, ¿ah? Que es con las licenciaturas, los magísteres, los doctorados, los títulos y los postítulos. Y cuando ya las cosas llevan mucho tiempo, en este caso más de 4 décadas, la gente tiende a pensar que eso es lo normal cuando no lo es. Entonces vamos a revisar qué son las licenciaturas, ¿no es cierto? Que es un grado académico que se obtiene al finalizar una carrera universitaria de más de 3 años de duración. O podemos definir también como un conjunto de estudios necesarios para conseguir ese grado académico. Por su parte, los magíster o doctorados son los únicos cursos posteriores a una carrera universitaria que incluyen la adquisición de un grado académico superior al que ya se posee. Bueno, hasta aquí siempre los licenciaturas, los magísteres, los doctorados son impartidos exclusivamente por las universidades. Sin embargo, los títulos profesionales o títulos habilitantes son otorgados por algún órgano competente en la administración del Estado. ¿Ah? Entonces, esto es importante, creo que estos títulos no los otorgan las universidades, sino los colegios profesionales. Eso es lo que ocurre en prácticamente el 100% de los países desarrollados en el mundo. ¿Ah? En el caso chileno, hasta el año 1981, los entregaba exclusivamente en la Universidad de Chile. ¿No? O sea, es decir, una persona podía haber estudiado en cualquier universidad, pero su examen de grado para obtener el título tenía que darlo en la Universidad de Chile. ¿Por qué en la Universidad de Chile? Porque el Estado había delegado en la Universidad de Chile, por ser la única universidad pública, la toman los exámenes de grado para todas las universidades existentes en el país. Los postítulos, de que son programas de actualización, especialización o profundización de conocimiento en una subárea profesional, tampoco los entregan las universidades. Estos los entregan las sociedades científicas. Es decir, para no restringirnos solo las profesiones en la salud, un ingeniero que tiene un magíster en hidráulica o un doctorado en hidráulica, la sociedad de hidráulica lo reconoce como especialista o super especialista en hidráulica. Pero no es como ocurre en Chile, que todas las universidades entregan títulos y postítulos, ¿ah? Especialización en, etcétera. Eso no ocurre en ninguna parte, eso es exclusivamente de son las sociedades científicas las que entregan estos títulos o postítulos. Para poner un ejemplo, el cantante Neil Diamond, Neil Diamond norteamericano, neoyorquino, él es licenciado en medicina por la Universidad de Nueva York, pero Neil Diamond nunca se presentó a la Asociación Americana de Medicina de Nueva York a dar su examen de grado para obtener el título habilitante. Por lo tanto, era licenciado en medicina, pero no era médico. Y no lo hizo porque optó por hacerle música a los Monkees, que eran este grupo que era protagonista de una serie de televisión de Hanna-Barbera, los mismos que hacían los monos animados en esa época, partiendo por los Picapiedras, por ejemplo, el Lagarto Juancho, Don Cacho su pandilla, etc. ¿Ah? Entonces Neil Diamond lo contrató Ana Barbera para hacerle la música a este grupo, los Monkees,
por la astronómica suma de $600, unos 600.000 pesos mensuales. Y él dejó la medicina por hacerle música a este grupo, que era un grupo que se había armado por casting, no eran músicos. Los que tocaban algún instrumento como aficionados era Mickey, que está acá en la batería, y Peter, que aquí está tocando un banjo, pero los demás no tocaban ni el timbre. Entonces Neil Diamond hacía las canciones de los Monkees. Eso lo hacía casi anónimo, ¿ah? O anónimo prácticamente, porque nadie lo conocía. Neil Diamond se dio a conocer acá, en el Teatro Griego de Los Ángeles, el año 72, en agosto de 1972, cuando hizo su recital Noche Cálida de Agosto, que fue en este recinto, y para los que no lo sepan, fue el primer disco grabado en vivo de la historia. Entonces fue esto lo que catapultó a la fama a Neil Diamond. Y tuvo un éxito tremendo este recital. Como lo decía, se transformó en este disco que aparece aquí al lado izquierdo, Noche Cálida de Agosto, que era un álbum doble, dos vinilos en esa época, que en el primer año, o sea, en 4 meses, vendió más de 2 millones de copias. Entonces fue un tremendo exitazo. Posteriormente, este recital se ha repetido, Noche Cálida de Agosto 2, cuando Neil Diamond tenía aproximadamente unos 40 años, 41 años, después Noche Cálida de Agosto en Nueva York, cuando Neil Diamond ya estaba alrededor de los 60 años, y Noche Cálida de Agosto 3, que se hizo cuando Neil Diamond tenía un poco más de 70 años. El año 2022 fue el 50º aniversario de este recital, y Neil Diamond volvió ahí al Teatro Griego de Los Ángeles, y por supuesto que se grabó un nuevo disco, un CD, que es un álbum triple en este caso, que va un poco más allá de lo que fue el recital original, porque incluye otras canciones del amplio repertorio que ya tiene Neil Diamond, y salió a la venta. Ahí está Neil Diamond a los 31 años y a los 81 años cuando hizo este Noche Cálida de Agosto 50 aniversario. Bueno, Neil Diamond se retiró de la música a fines del 83 porque le diagnosticaron Parkinson, así que se retiró de la música, seguía llenando estadios de sus recitales, tenía mucho éxito todavía, pero por esta razón de enfermedad se jubiló. Ahora es importante tener claro que el tema por lo que citamos Neil Diamond, que en Estados Unidos es particularmente complicado esta cuestión de los títulos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos es un país federado. Entonces, si Neil Diamond se hubiera habilitado para trabajar como médico en el estado de Nueva York, eso lo habilitaba para trabajar como médico solamente en el estado de Nueva York. Si hubiera decidido trasladarse a California, Illinois o Florida o cualquier otro estado, tendría que volver al examen de allá para habilitarse en ese estado, porque él está habilitado solamente a trabajar en Nueva York. Entonces, lo que digo, no es una cuestión al lote, a la cuestión de los títulos, como lamentablemente es aquí en Chile. Cada universidad por sí y ante sí entrega títulos y postítulos de cualquier cosa. En el caso chileno, por varias décadas, la que entregaba los títulos era solamente la Universidad de Chile. Esa es la imagen también del certificado de título de mi padre. Mi padre era licenciado en agronomía en la Universidad Católica, pero su examen de grado tuvo que darlo en la Universidad de Chile para poder titularse como agrónomo y poder trabajar como agrónomo. Bueno, esto mismo le pasó a muchos colegas, ¿no es cierto?, que estudiaron odontología en Concepción, en la Universidad de Concepción, que tenían que viajar a Santiago a dar su examen de grado a la Universidad de Chile,
para poder habilitarse. El objeto de esto era que, independientemente de donde hubiese estudiado la persona, tenía que tener la formación necesaria para poder ejercer la profesión. Y esto es por una razón de fe pública, que tanto se habla de la fe pública muchas veces en Chile, en las noticias, qué sé yo. Y la fe pública, ¿no es cierto?, es un elemento que por medio de documentos públicos, ¿no es cierto?, que tienen una institución jurídica, ¿verdad?, y una serie de disposiciones legales, ¿no es cierto?, cuyo objetivo es garantizar la autenticidad documental, o sea, que la persona que tenga un título sea efectivamente un título real y no un título falsificado. En lo profesional, los encargados de garantizar la fe pública eh, o la seguridad jurídica de los servicios profesionales, ¿no es cierto? Ese es el objetivo que se cumple. O sea, es decir, que una persona que tiene un título de ingeniero, arquitecto, abogado, contador, dentista, médico, lo que sea, tenga realmente los conocimientos para ejercer esa profesión. Entonces, los encargados de la fe pública profesional en una sociedad son las universidades y los colegios profesionales. ¿Ah? Lamentablemente, en el año 1981, el decreto Fuerza Ley número 1 le quitó el carácter de corporación de derecho público a las universidades. Y en febrero de ese mismo año, el decreto 3621 le quita el carácter de corporación de derecho público a los colegios profesionales y lo que es más grave, prohíbe su existencia. Digo lo que es más grave porque esta situación es única en el mundo. No hemos encontrado, como en la federación, en el grupo de estudio, no encontramos ningún país en el mundo donde estuvieran prohibidos los colegios profesionales, solo Chile. Entonces, bajo el pretexto que estas corporaciones de derecho público atentaban contra la libertad de trabajo, se prohibió el funcionamiento de los colegios profesionales en Chile. Y junto con la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, tuvieron que transformarse en las naciones gremiales. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacían, estos colegios perdían todo su patrimonio. Entonces, por ejemplo, se habría perdido la sede de Santa María con Pedro Valdivia, donde funciona el Colegio Dentista, eso se habría perdido. Ahora, yo creo que es importante tener claro que esto no obedeció a la derecha política, por decirlo así. ¿Ya? Esto es el acta constitucional de la sesión 211 del 13 de mayo de 1976, en que la aportó, digamos, a este grupo de estudio el Colegio de Abogados. ¿Ah? En todo caso, esto se puede conseguir en la biblioteca del Congreso, ¿sí? Del Congreso Nacional, están ahí estas actas, ¿no? Pues si alguien la quiere bajar, número 211, donde claramente, por ejemplo, dice, no se puede seguir a las personas pertenecer a ningún tipo de organización como condición o requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo. Pero no seguido dice, esta debe ser la regla general, que debe tener solo la excepción de los colegios profesionales. ¿Quién dijo esto en esa reunión? Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no es cierto?, que de alguna manera se le atribuye ser prácticamente el autor de la Constitución de 1980. Pero Jaime Guzmán Errázuriz estaba en desacuerdo con esto, de transformar a los colegios profesionales en asociaciones gremiales. Y más aún, que hay otra intervención de él, dice, nadie pues obligado a pertenecer a una asociación, salvo lo dispuesto en el inciso sexto, número 20 de este artículo, que dice que la ley determina las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlo. La colegiatura obligatoria, eh, en los casos expresamente exigidos por la ley, eh, la podrá imponer solo para el ejercicio de una profesión universitaria. Eso fueron intervenciones, hubo más, no solo de Jaime Guzmán, sino de otros miembros de la Comisión Ortúzar. Nadie apoyó esta idea de transformar los colegios profesionales en asociaciones gremiales. Entonces, acá
Lamentablemente pesó más la derecha económica que la derecha política, ya que la escuela de Chicago, Chicago Boys, como se les decía en esa época, de Milton Friedman, eh, tuvieron más peso, digamos, en la dictadura, ya que ellos asesoraron durante la primera década a la dictadura militar con la parte económica, y pesaron más que la derecha política, y finalmente se impuso. Ahora, ¿cuál es la razón para hacer esto? Es que con estas corporaciones de derecho público, me refiero a las universidades y los colegios profesionales, era imposible desarrollar la industria de la educación. Entonces, había que eliminar estas cuestiones antes de. Para tener una idea más histórica, las profesiones nacieron aquí, en la antigua Grecia. ¿Ya? Estamos hablando de 3 o 4 siglos antes de Cristo, que fue el filósofo griego Platón quien definió las profesiones y los oficios. Las profesiones eh, son las obras realizadas por los seres humanos producto de su trabajo intelectual, mientras que los oficios son las obras realizadas por los seres humanos producto de su trabajo físico. Las primeras son obras intangibles, mientras que las segundas, los oficios, son obras concretas. Entonces fue Platón, estamos hablando ya de más de 2300 años atrás, que definió cuál es la profesión y los oficios. Ahora, profesión deriva de profesar, de la palabra profesar. O sea, lo que quiere decir es que nosotros profesamos la odontología, nosotros, así como otros profesan la ingeniería, la arquitectura, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Las profesiones se profesan. Los primeros colegios profesionales aparecieron acá, en la antigua Roma, hace ya más de 2000 años, y el primer colegio profesional que se formó fue de quienes defendían a los acusados en los juicios, o sea, los abogados de la. Posteriormente se fueron sumando las demás profesiones. Y los colegios profesionales se dieron con las organizaciones encargadas de velar por la credibilidad de las profesiones, porque dijimos que las profesiones son obras intangibles. Y para esto dominan un conjunto de códigos tácitos y explícitos que dan sentido de integridad a su quehacer. Entonces, estos códigos son los que fundaron los primeros tribunales de ética. Ahora es importante tener claro que los tribunales de ética se crearon para proteger a los usuarios, de faltas a la ética de los miembros del colegio. Por esta razón, ¿no es cierto?, los pares son los únicos habilitados para pronunciarse sobre temas de ética profesional. Un tribunal de justicia es incompetente para eh, juzgar, juzgar ética. Los tribunales de justicia juzgan delitos penales y civiles, pero si una falta a la ética, por más terrible que sea, no está tipificada como delito, no, los tribunales de justicia no pueden hacer absolutamente nada. Esto lo hemos visto ya varias veces en nuestro país. ¿Ah? Un ejemplo, esto ya es más de una década atrás, la colusión de las cadenas de farmacia para subir los precios de los medicamentos. ¿Ah? Fueron denunciados los gerentes de estas empresas a los tribunales, pero los tribunales de ética, o sea, perdón, de justicia, lo único que pudieron hacer fue condenarlos a cursos de ética, porque la colusión no estaba tipificada como delito penal o civil, entonces no nos salió ni por jurado. ¿Ah? Otro caso también que hubo condenas a cursos de ética fue el caso Penta, no sé, también hace una década atrás, no sé, por el financiamiento ilegal de la política, que la fiscalía estaba pidiendo 18 años de pena de cárcel efectiva para sus dos representantes, Carlos Lavín y Carlos Delano, que finalmente, eh, al final no hubo condena.
¿ah? Quien estaba a cargo por parte de la fiscalía era el fiscal Carlos Gajardo, que en, en pleno juicio, cuando la defensa de los Carlos dijo que ellos eran inocentes, que no sabían de la existencia de esa boleta, fue cuando Carlos Gajardo se hizo famoso con su frase: señoría, nosotros somos tontos, pero hasta las 12, porque el reloj del tribunal está marcando las 12:05. Entonces, con esta frase se hizo famoso Carlos Gajardo, ah, eh, eh, porque era re poco creíble, ¿no es cierto?, de que los gerentes generales de las empresas no supieran que se estaban desviando recursos al financiamiento de campañas políticas con boletas falsas. Entonces, finalmente, el fiscal Gajardo fue removido del caso y reemplazado. Y, como decía, estos acusados terminaron condenados solo a cursos de ética, lo que provocó que Carlos Gajardo renunciara al Poder Judicial con todo su equipo, porque se sintieron absolutamente burlados con esta cuestión. Y bueno, ahí está el libro de Carlos Gajardo, Somos tontos hasta las 12, Corrupción en Chile, que salió hace poco. Si alguien quiere conocer más detalles de todo lo que ocurrió en ese proceso, me recomiendo que le eche un vistazo a ese libro porque es bien, bien interesante, terminado desde adentro. Pero terminó también con cursos de ética. Ahora, los colegios profesionales son escuelas que cultivan un valor intangible, y que le da credibilidad al servicio público que brindan sus afiliados. Por eso digo que los colegios en los temas de tribunales de ética los tribunales de ética fueron creados para proteger a los usuarios y no como se ocupan hoy en día, que cualquier colega denuncia a otro al tribunal de ética por cualquier cosa y el tribunal de ética lo acoge. Eso es lo más grave, que acogen ese tipo de... ah, eh, Han habido cosas bien escandalosas, por ejemplo, en el colegio de arquitectos, bueno, habían elecciones, me acuerdo, estoy hablando esto hace ya unos 6 7 años atrás, y una lista denunció a la otra al tribunal de ética para impedir que ganara la elección del colegio. Entonces, al estar denunciado por la ética, tuvieron que bajar la lista y la lista que tenía menos posibilidades se hizo del colegio. En el colegio de psicólogos, me acuerdo, fue una cuestión más escandalosa todavía, porque ganó una lista X y los que perdieron la elección denunciaron al tribunal de ética al que ganó la elección para que lo destituyera y pudiera ejercer su cargo. Entonces se ha usado los tribunales de ética para cualquier cosa. Y lamentablemente los tribunales de ética se han dejado usar para cualquier cosa, que la función es proteger a los usuarios del servicio público que entregan sus afiliados. ¿Ah? Entonces, otra cosa importante que los colegios, dentro de sus principales funciones, es validar los conocimientos, los nuevos conocimientos, y transmitirlos a sus afiliados. Por eso se llaman colegios, porque son escuelas donde se viene a estudiar al colegio. ¿Ah? Por este motivo, digamos, las profesiones universitarias solo pueden ejercerse de manera colegiada. Nadie puede ejercer una profesión solo. Eh, es como que nadie puede profesar una religión solo o una ideología política solo. O sea, esos son siempre acciones colectivas. Entonces, como decía, después que se formó el colegio de abogados, se siguieron formando otros colegios, por ejemplo, los médicos, los arquitectos, los constructores, ingenieros, qué sé yo. Estamos hablando de la antigua Roma. Sin embargo, los gremios se formaron acá en la Edad Media, o sea, varios siglos después. Y gremio deriva del vocablo latín gremium, que significa seno o regazo. Por lo tanto, el gremio es el seno de una organización de trabajadores que desempeñan el mismo oficio. Por eso les decía que
Eh, que los colegios en Chile estén como asociaciones gremiales es una cuestión pero absolutamente aberrante, porque al estar en esa condición, nuestra quehacer profesional está considerado como un oficio, no como una profesión. ¿Ah? Entonces, eso, por eso decía que es tremendamente grave. ¿Ah? Y cuando se habla del currículum gremial, ¿ah? No corresponde, ¿ah? Porque nosotros no somos un gremio, somos una orden profesional. ¿Ah? En los primeros gremios, este vocablo comienza a utilizarse en la Edad Media para las organizaciones formadas por maestros y aprendices que trabajaban en las construcciones de las grandes catedrales europeas en esos años, ¿no? Quienes cuadraban las piedras, ¿verdad?, para poder utilizarlas después en la construcción de las catedrales. Y la finalidad, digamos, para agruparse era mejorar su calidad, los niveles de calidad de vida, sus condiciones laborales y apoyarse mutuamente para enfrentar eventualidades como accidentes, enfermedades o defunciones, digamos. Hay una serie en Netflix, no sé si estará todavía, yo la vi hace unos 6 años atrás más o menos, que se llama La Catedral del Mar. No sé si alguien la vio, que ahí se ve muy bien esto que estoy diciendo de todo lo que significó para los gremios la lucha, digamos, por sus reivindicaciones y la mejora de su calidad de vida y las condiciones laborales. ¿Ah? Entonces, lo otro que también es importante también es que las acciones gremiales obedecen a intereses sectoriales, o sea, no a intereses públicos, a diferencia de los colegios, por eso las corporaciones de derecho público. Esta es una tabla que se desarrolló en España, donde se compara, digamos, los colegios profesionales con las asociaciones gremiales. Como decía, los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, de naturaleza público-privada, mientras que las acciones gremiales son de naturaleza privada, solamente. ¿Ah? Los colegios profesionales son constituidos por ley a petición de los profesionales interesados, eh, mientras que las acciones gremiales tienen libertad de creación. Los colegios profesionales en Chile que se crearon antes del 3, todos fueron creados por ley. ¿Qué quiere decir eso? Un grupo de profesionales se dirigía al presidente de la República que estuviese de turno en ese minuto y le solicitaba que quería constituir un colegio profesional. Entonces el presidente mandaba una ley al Congreso y si esa ley era aprobada, se constituía el colegio. O sea, eran constituidos por ley, no por así simplemente eh, porque un grupo de personas quería constituirlo. ¿Ah? Esto, como decía, representa intereses públicos y privados, mientras que las acciones gremiales representan tan solo intereses privados. ¿Ah? En los colegios hay inscripción obligatoria para ejercer la profesión. En las acciones gremiales hay pertenencia voluntaria, que es lo que ocurre hoy día, ¿no es cierto?, en los colegios. ¿Ah? En ejercicio de la profesión en los colegios se hace con habilitación y regulación según los estatutos del colegio. ¿Ah? En el caso de las acciones gremiales, no se requiere un título obligatorio, ¿ah? Ni hay libertad de asociación. Entonces, los colegios tienen la representación exclusiva de la profesión, por ejemplo, mientras que las asociaciones gremiales no tienen representación exclusiva. De hecho, en empresas grandes a veces hay 2 y 3 sindicatos distintos. Entonces, bueno, para no latearlos más con esto, pero hay diferencias que son de fondo. Esta que está en la imagen es la comisión Angel, que funcionó el año 2015. ¿Ah? Esta fundación Angel es un consejo asesor presidencial, ¿no es cierto?, Eh, contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Bueno, esta comisión Angel, el 24 de abril del año 2015, entregó su informe final
de 217 páginas con 234 propuestas que buscaban reforzar la probidad, tanto en el ámbito público como privado. Eh, yo no sé qué pasó con ese informe y con estos temas, porque dentro de estos 234 propuestas, habían tres que eran específicas de los colegios profesionales, que era urgente devolver a los colegios profesionales su condición de corporación de derecho público para que regularan la ética, ya que de otra manera era imposible combatir la corrupción. No sé si habrá quedado guardado en un cajón, si lo habrán metido después cuando cambió el gobierno dentro de una caja y está en una bodega o habrá terminado en la basura, lo desconozco, pero en ese informe, en tres partes, se señala específicamente la urgencia para combatir la corrupción del restablecimiento de los colegios profesionales. Y los hechos han dado la razón. Por ejemplo, casos públicamente conocidos. El caso de las licencias falsas, que en una primera instancia la Contraloría detectó que algo así como 20.000 personas habían viajado al extranjero estando con licencias médicas. Eh, eh, Posteriormente se agregaron como 3.000 más de Capredena, las Fuerzas Armadas, principalmente carabineros y investigaciones, pero habían de todas las ramas de las Fuerzas Armadas también con estas licencias falsas viajando al extranjero. Después aparecieron 12.000 más, 12.000 personas más que estaban con licencia falsa y se iban a jugar a los casinos, cuando supuestamente estaban en reposo por salud. Entonces, esto ha tenido un costo, pero altísimo para el Estado, ya que yo me acuerdo que cuando aparecieron las primeras, que eran 80.000 licencias falsas, claro que algunos se repetían, no eran 80.000 cuñados, eran 12.000, pero el costo que eso tuvo para el Estado había sido más de 30.000 millones de pesos, que habían sido sustraídos de los recursos públicos. Y hay que tener claro que aquí estamos viendo la punta del iceberg, porque la Contraloría de partida fiscaliza a los empleados públicos, no a los privados. Por lo tanto, no sabemos qué pasa en el sector privado, que yo creo que puede ser muy parecido. No creo que sea tan distinto. Y además hay que están solamente los que viajaron al extranjero y fueron a jugar a los casinos, pero ¿y cuántos otros estuvieron en su casa? No salieron a ninguna parte, se quedaron flojeando en la casa viviendo a expensas de todos los chilenos. Eso también lo desconocemos. Entonces, por eso digo que estamos frente a la punta del iceberg. Y eso ha provocado un daño económico por el país bastante grande. Se hablaba que con lo que se ha malversado, digamos, de estos recursos públicos, habría alcanzado para construir tres hospitales, por ejemplo, tres hospitales nuevos. Otro caso, también que es de público conocimiento, el caso Hermosilla, ¿no es cierto? Que un abogado le recomienda a sus clientes eh, hacer una caja negra, que fue el término que ocupó, con unos 100 millones de pesos para coimear funcionarios de impuestos internos y así poder pagar menos impuestos. Entonces eso es gravísimo, eh, un profesional que hace una cuestión así es una cuestión tremendamente grave, una falta de la ética gravísima. Otro ejemplo también de puro ejemplo, los socavones de Concón. Aquí hay muchos profesionales involucrados, desde los que hicieron el estudio de suelo, después los arquitectos que diseñaron los edificios, los ingenieros que hicieron los cálculos estructurales, los constructores civiles que participaron directamente en la construcción del edificio, y por último, el jefe de obra de la municipalidad que autorizó, que es un arquitecto también. Entonces, yo me recuerdo cuando estaban desalojando los dos primeros edificios, en este caso que esta cuestión afectó a estos dos edificios, y estaban desalojando un matrimonio de tercera edad que habían vendido
su casa en Santiago para irse a vivir a la playa. Le habían comprado un departamento que les había costado 9.000 UF, ¿ah? Y estaban quedando en la calle porque estaban desalojando el edificio que no se podía seguir habitando, ¿ah? Y quedaban sin casa, ¿ah? Y bueno, ¿y quién les responde a todas esas personas? ¿Quién le responde a ese matrimonio, por ejemplo? ¿Ah? O el caso de las licencias falsas. O sea, ¿quién responde por eso? ¿Ah? Porque en el caso de las licencias falsas, si bien la Contraloría falló que tanto los médicos como ¿cuántos se llaman? Los usuarios de la licencia falsa eran culpables y debían reembolsar lo que habían malversado en el fondo. Eh, Escuchaba el otro día a un ex superintendente de salud, fue del gobierno del presidente Piñera, que decía que lo más probable es que eso no ocurra, o sea, porque lamentablemente no existe una ley que sea automática. Entonces él pensaba que esto se iba a judicializar y se iba a empezar a estudiar para adelante la cuestión y quizás algún día iban a pagar, porque decía, si ya hay un fallo, o sea, la Contraloría tiene el registro, y yo decía, bueno, ahí tienen que pagar. Y si hay algún error, el afectado tiene que demostrar que la Contraloría se equivocó, pero si no tiene cómo demostrarlo, tiene que pagarlo, no hay más. ¿Ah? Pero lamentablemente eso en nuestro país no existe. Sí existía en la antigua Roma, porque una persona que era inhabilitada para ejercer la profesión, ¿ah? Debía, por una falta a la ética, debía el infractor responder 10 veces el monto defraudado a la víctima. ¿Ah? Entonces, existía penas para esto y yo les aseguro que estas mismas situaciones que vimos recién hubiesen ocurrido en un país desarrollado, esos profesionales nunca más en la vida habían podido ejercer la profesión. Entonces, frente a esa situación, no lo pensarían dos veces, lo pensarían 100 veces antes de cometer esta falta a la ética. Pero, como lamentablemente no hay colegios profesionales en Chile, bueno, esas son las consecuencias, a lo que se refería a la comisión Angel. Aquí está la creación de nuestro colegio, que fue por la ley 9271, el 29 de noviembre de 1948, ¿no es cierto? Que le entregó la personalidad jurídica a la institución y los objetivos era velar por el perfeccionamiento, la protección económica y social y la supervisión de la profesión de cirujano dentista. Eso fue lo que estableció la ley cuando se creó el colegio. Y aquí hay un tema que es bien importante, me refiero a la misión y la visión, ¿cierto? Que debe tener cualquier empresa, cualquier organización, sin importar su tamaño, que sea grande, mediano o chica. Todas tienen que tener estas dos cosas bien claras, sobre todo la misión, que es una declaración pública, ¿no es cierto?, que debiera estar exhibida. ¿Ah? La misión representa la razón de ser de una empresa u organización de cualquier tipo, o sea, de qué es lo que pretende hacer, para quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y la visión es una proyección hacia el futuro, ¿no es cierto?, a dónde quiere llegar esta institución. Ahí está la definición, ¿no es cierto?, que la misión es motivo, propósito, razón de ser de la existencia de una empresa u organización. ¿A qué pretende cumplir? ¿Qué pretende hacer? ¿Y para quién lo va a hacer? Esa es la misión. Por su parte, la visión es una proyección de largo plazo, ¿no es cierto? Y de alguna manera define el rumbo que debe seguir la organización para crecer y llegar a esa condición. Lo que une la misión y la visión es el plan estratégico. ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser el rumbo a seguir de la institución?
Yo me recuerdo, cuando era consejero nacional, el doctor Raúl Franco, que venía de Chillán, señaló que era urgente realizar un plan estratégico del colegio, porque de lo contrario, el colegio terminaba respondiendo a pinchazos de un lado o de otro, pero no tenía como un, un, un plan estratégico definido. Entonces, eso desdibujaba absolutamente el colegio. ¿Ah? La verdad que no, su idea no fue muy bien recibida por la directiva de esa época. ¿Ah? Incluso a mí me dejó helado. ¿Ah? No sé qué me dejó más helado, la prepotencia, la arrogancia, la ignorancia del vicepresidente del colegio cuando, de cómo trató al doctor Franco. O sea, es una cosa pero increíble. Que no es- Yo creo que ni en La Vega se trata a la gente así. Entonces, sí, volviendo con la ley del Colegio de Dentistas de Chile, esto nos define tres objetivos, ¿verdad? Por el fraccionamiento, protección económica y social y la supervisión de la profesión de cirujano dentista. Entonces yo tomando estos tres objetivos que define la ley que creó el colegio, ¿eh? Redacté una misión, ¿ah? Que es velar por el funcionamiento profesional, la protección económica y social de sus miembros y la supervisión ética de la profesión de cirujano dentista. Esa yo creo que podría ser una misión, que eh, representa muy bien, está basada en la misma ley que creó el colegio, y esta misión, como decía, es pública. Esto deberá estar en el hall de acceso del colegio, una placa de mármol, por ejemplo, que esté esto puesto ahí, ya que nos robaron las estatuas de mármol, bueno, pongamos una placa de mármol para colocar la misión. Yo no estoy diciendo que tenga que ser necesariamente esta, pero yo creo que esta sería bien coherente con la ley que creó el colegio. Bueno, dejamos este primer video hasta aquí y vamos a ir al segundo video.